Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos que nos están visitando por este su canal. Pues el día de hoy traemos una preciosa palabra que será de mucha edificación para cada uno de sus vidas. Es un pequeño devocional con relación. Vamos a estar hablando acerca de la vida de Ezequías, el rey Ezequías. Uno de los reyes más importantes que tuvo el pueblo de Israel, más bien del reinado del sur, del reinado de Judá, y que le aconteció este evento en el cual eh, el profeta Isaías se le apareció y le dijo que Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces vamos a estar analizando estos versículos de la palabra del Señor para nuestra enseñanza y qué aprendemos nosotros de esta lección de este rey. Y es qué difícil le es al hombre aceptar la voluntad de Dios. Qué difícil. Pues bien, vamos a comenzar hablando del profeta Ezequías. Fue un gran rey. La palabra de Dios en el libro de los Reyes nos muestra en el capítulo 18, nos habla del reinado de Ezequías. Fue un gran rey, mas sin embargo, durante sus últimos 15 años se llenó de orgullo, procreó un hijo que fue el rey más malo del reinado del sur, Manasés, y también cometió, a causa de su altivez de corazón, cometió un grave error de mostrar las riquezas que tenía el pueblo de Israel a unos embajadores de Babilonia, y esto a posteriori provocó la invasión y eh, fueron tres garrafales errores que cometió este rey, que hizo mucho por el reino de Judá, pero más sin embargo el orgullo le jugó una mala pasada. Y vemos acá, hay un pequeño resumen en Segunda de Reyes 18 y dice la palabra de Dios así: en el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Es importante mencionar de que Oseas era el rey del norte, de las 10 tribus, y que Ezequías, durante sus primeros 6 años, él vio con sus propios ojos cómo el reinado del norte era esclavizado, ¿verdad?, por el imperio asirio. Entonces, 6 años después que él asume su reinado, él ve cómo los asirios toman control y toman posesión de las 10 tribus del norte. Dice que cuando comenzó a reinar era de 25 años. Reinó en Jerusalén 29 años. De esos 29 años, él tenía 14 años cuando el profeta Isaías se le apareció y Dios le concedió, después de una oración tremenda que le hace a Dios, porque hasta ese tiempo era un hombre recto y había hecho muchas cosas buenas en pos de Dios. Destruyó los lugares altos donde habían ídolos, y durante estos 14 años después hizo la oración, y lo vamos a ver a detalle cómo Dios le concedió estos 15 años.
Dice en el 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces vemos que Ezequías fue un gran rey después del rey David, y Salomón es el rey más grande que tuvo el reinado de Judá. Y más sin embargo, vemos cómo este rey, cuando está cumpliendo aproximadamente su año 14 de reinado, se le aparece el rey Isaías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, dice en Segunda de Reyes 20. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremenda es esa palabra, estimados hermanos y amigos. Pónganse a pensar que Dios les mande a un ángel, a alguien, y les diga que ordenemos la casa, porque de esa enfermedad que estamos atravesando no vamos a pasar. Y ahí es importante que seamos como Cristo, aceptar la voluntad de Dios. Qué difícil es para el ser humano tan arraigado que está de este mundo. Y vemos cómo Ezequías dice en el versículo número 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Con gran lloro, dice que lloró, haciéndole el recordatorio a Dios. Qué tremendo que cómo Dios nos escucha nuestras oraciones, hermano. Por eso es importante que todos los días practiquemos la oración. En la mañana, al acostar, cuando estamos en la mesa disfrutando de alimentos, que le demos las gracias al Señor, porque Él nos escucha nuestras oraciones. Y a veces pasamos por alto y no oramos. Así es que esa debe de ser una característica y una cualidad que debemos de orarle al Señor todos los días, porque Dios se complace con escuchar nuestras palabras. Y la oración eficaz que Dios escucha es con ruego, así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, que dice: hágase conforme tu voluntad. Entonces acá Ezequías le ruega, y sucede en el 4: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu corazón y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti
y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Qué tremendo es, hermano, cómo las oraciones son eficaces. Pero qué tremendo es cuando no aceptamos la voluntad de Dios. Cuando Dios decide que ya ha sido el tiempo en que nosotros ya cumplimos nuestra misión acá en la tierra. Porque Él conoce eh, todo lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Y Él previendo que no vamos a hacer cosas buenas, Él nos decide quitar de la tierra. Ya cumplimos el objetivo para el cual Dios nos creó. Entonces es importante que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta aceptar la voluntad de Dios? Y aquí lo vemos como a Ezequías, después que Dios le otorgó esos 15 años, no honró a Dios como debió haberlo hecho. Debió haber vivido día con día, siempre con Dios, no olvidándose de esa gran obra que Dios le había permitido extenderle más años a su vida para servirle en su obra. Y así somos de ingratos con Dios, que Dios nos permite y nos añade más años de vida cuando estamos enfermos y le oramos y le pedimos, y después se nos olvida lo que le hemos pedido y a las cosas que nos hemos comprometido. Ezequías después se enorgulleció, le mostró a los embajadores de Babilonia los tesoros del reino. Y lo vamos a ver acá en los versículos 12, donde Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y dice así: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa con sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Recordemos que el pueblo de Judá está bajo el pacto mosaico, que era un pacto condicional y colectivo, en el cual si ellos obedecían al Señor, guardaban sus mandamientos, iban a ser bendecidos, iban a ser prosperados, sus frutos, sus viñas iban a dar fruto, sus árboles iban a dar frutas, sus campos iban a rebosar siempre de fruto, sus familias iban a crecer increíblemente, y es la bendición que Dios les daba y les había prometido a ellos si obedecían. Y vemos como el orgullo, donde dice: mis tesoros, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. El orgullo de Ezequías.
Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que esté en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué clase de respuesta es la que dio Ezequías? En lugar de arrodillarse y pedirle perdón y pedirle clemencia a Dios, él se consoló con que sus días no iba a haber guerra, sino que iba a haber paz y seguridad. Y no estaba pensando que sus hijos iban a sufrir todas esas consecuencias. Qué egoísmo el que estaba sufriendo Ezequías. Después de esto, él engendró a Manasés, que Manasés reinó por 55 años. Y dice la palabra de Dios que todo lo bueno que Ezequías había realizado durante su ejemplar gobierno, su hijo Manasés lo destruyó en 55 años, el peor reinado de la historia de Judá. Manasés ascendió al reino cuando tenía 12 años de edad y fue lo peor. Destruyó todo lo que su papá había realizado. Y vemos cómo durante estos 15 años el orgullo que había en Ezequías, el egoísmo, cosa que no debió haberlo hecho. Por eso es que debemos aceptar la voluntad de Dios. Porque Dios conoce y sabe nuestros corazones y sabe nuestros caminos. Por eso hay alguien que se hizo hombre siendo Dios, que aceptó la voluntad del Padre. En Lucas 22, 42, nuestro Señor Jesucristo dice así: se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo estaba otorgándole al Padre que no se hiciera su voluntad propia, sino la voluntad de Dios. Hermanos, de esta historia podemos aprender que la voluntad de Dios siempre debemos de darle gracias al Señor por lo que hace, por lo que decide en nuestras vidas, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Y de esta historia nosotros aprendemos a que debemos tomar en cuenta la voluntad de Dios, darle las gracias y aceptar la voluntad de Dios. El arraigo a este mundo muchas veces nos conlleva a este tipo de situaciones. Así es que, mis estimados hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y los invito a que aceptemos la voluntad de nuestro Padre Celestial y que cada día y cada noche nos arrodillemos. Y esa debe de ser una costumbre: la lectura, el estudio de la palabra, dar las gracias y aceptar la voluntad del Padre, así como nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y aceptó la voluntad del Padre, pasar esa
ese trago amargo, duro, que nosotros debimos haberlo pasado, pero que Él pagó el precio por nuestros pecados, porque solo Él podía hacerlo. Nosotros somos pecadores y nuestra sangre no satisface la justicia de nuestro Dios. Solo la sangre de un cordero sin mancha es la que satisface la justicia de nuestro Dios. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos, y aprendamos de esta historia a que aceptar la voluntad de Dios.